Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta que siguen conectados en www.hojaderuta.org y a través también de Facebook Live. En nuestro segmento Otras Voces damos la bienvenida al doctor Ramiro Aguilar, con quien queremos conversar sobre algunos temas, especialmente jurídicos, ya que él es conocedor de justamente de estos temas. Y ayer queríamos empezar preguntándole porque hay unas declaraciones de la señora fiscal que personalmente no las entiendo. Yo obviamente no soy abogado, pero cuando dice la señora que no hay un contrato firmado y que solamente por el hecho de estar en el poder dispone que hagan la disposición y que luego dice que hay una estructura donde hay ministerios, donde hay ministros, hay secretarias, y eso nos preocupa porque entonces todos los presidentes serían organizaciones criminales. Pues doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Es difícil entenderle a la señora fiscal. O sea, no solamente usted tiene problemas para entenderle, sino todos tenemos problemas para entenderle. Es complejo, razona de una manera compleja. Y hay que sentarse a desentrañar qué quiso decir. ¿Ya? Entonces, ella está frente a un gran problema. Y el problema que tiene es que no tiene prueba material. Yeah. Cuando hay un delito, cuando a alguien se le está acusando de un delito, hay que probar dos cosas. La existencia material de la infracción, lo que en el argot popular se conoce como el cuerpo del delito. ¿No? O sea, si le acusan de un homicidio, tiene que haber un cadáver. Si le acusan de una estafa, tiene que haber una cuenta de la cual salió el dinero. Si le acusan de cohecho, tienen que demostrar que a usted le dieron el dinero. Prueba material. Y la responsabilidad de quien es acusado. Una vez que se ha demostrado la materialidad de la infracción, el siguiente paso es decir, bueno, ¿y quién es el responsable de esta infracción cometida? La fiscal tiene, le repito, un gravísimo problema, y es que ella no ha probado la materialidad de la infracción. Ella sostiene su acusación sobre la base de un cuaderno escrito por la señora Pamela Martínez en un vuelo Quito-Guayaquil que dura 25 a 30 minutos, quizá un poco menos de lo que usted se demora en llegar a los 8,000 pies y en bajar. Y ese cuaderno que reconstruye muchos años después supuestas operaciones contables de tráfico de influencias es el que le sirve a la fiscal de prueba material. Por eso es que cuando la gran crítica a la fiscal es, oiga, fiscal, ¿pero cuál es su prueba material? Claro. Ella responde, interpreto su pensamiento. Ella responde, ¿y qué quieren? ¿Que haya un contrato escrito? O sea, en el razonamiento un poco simple de la fiscal, dice, bueno, ningún ladrón deja recibo. Estoy tratando de interpretar lo que dice. Bueno, ok, señora fiscal, no hay recibo, pero ¿y el dinero? Porque de lo que conozco yo en medios, no tengo ninguna participación ni como abogado en ningún momento del tema del juicio, por lo tanto, mi conocimiento del tema es lo que conocemos todos. En un momento del juicio, lo que le han dicho a la señora fiscal, hay un fondo rotativo y privado que se alimentaba con aportes de los sueldos del personal de la presidencia, contra el cual a su vez se hacían préstamos, pequeños préstamos quirografarios. Por eso la fiscal dice, aquí está la prueba de que de que a Correa le dieron dinero porque hay un cheque por $6,000 o alguna vaina. Sí, entonces le dicen, vea señora fiscal, relax. Ese es un fondo privado de préstamos. Y lo que ya rompió todo tipo de mesura es que ayer la fiscal pidió una reparación estatal de $1,000 millones. $1,000 millones. Solo para que nuestros oyentes se hagan una idea, $1,000 millones es lo que se pone en el presupuesto general del Estado para que las Fuerzas Armadas se mantengan un año, para que la policía se mantenga un año, o para que salud se mantenga un año. Cada una de ellas en gasto corriente, es decir, en salarios de los policías de $1,000 millones al año.
Entonces, si usted le acusan de haber robado más o menos $1.000 millones, la pregunta que a todos nos viene a la mente es, bueno, ¿y de dónde saca la ¿Y de cifra? dónde? Claro. ¿De ¿Cómo, dónde saca cómo la hace el cifra? cálculo? Claro, ¿cómo hace el cálculo? ¿De dónde saca la cifra? ¿Quién le dijo? Y volviendo a su pregunta, entonces hay que volver a interpretarle a la fiscal. Y lo que ella sostiene es que ante la inexistencia de prueba material, incluso ante la dificultad para cuantificar, ella saca del sombrero estos $1.000 millones y lo que dice es, hay un perfilamiento criminal de una señora que dice que había una organización criminal. Bueno, fiscal, pero ¿quién es la señora? La señora es abogada, experta en criminología, tiene es miembro de la Sociedad Mexicana de Criminología, etcétera. Muy bien, fiscal. Pero resulta que el perito no ha sido abogado. Va a estar recién por presentar la tesis. Eso no es ser abogado. Por supuesto. Eso no es ser abogado. O sea, y los mexicanos dicen, vea, sabe que le hemos retirado los diplomitas de esto que le hemos dado porque usted está haciendo mal uso de esos diplomas. Entonces, tenemos que las dos pruebas clave de la fiscal son el cuaderno de Pamela Martínez y un informe pericial hecho por una señora que no ha tenido las credenciales para ser perito. Y ahí es donde la fiscal comienza a fabular, porque es una fábula, y dice, la estructura criminal son presidencia, ministerios, subsecretarías, y entonces, claro, su reflexión es legítima. Si esa es la estructura criminal, entonces hemos tenido un estado criminal. Por supuesto, o sea, siempre ha sido así. Exactamente. Doctor, y hay otra cosa que sorprende porque se supone que está siendo acusado las 21 personas que están en el juicio por cohecho. Pero la señora fiscal dice al último solamente que ella ha demostrado que hay una estructura criminal. Dentro del cohecho hay estructuras criminales. El cohecho es un delito de resultado. Y hay un cohechador activo, que es el que paga, y un cohechador pasivo, que es el que recibe la plata. ¿Qué implica cohechar? Darle a un funcionario público dinero para que haga algo. Ese es el cohecho. Si a usted le pueden acusar de cualquier otra cosa, pero si le van a acusar de cohecho, tienen que demostrar en qué momento, en qué lugar el privado le dio dinero para que usted haga algo a cambio. Ese es el tipo penal. ¿Y las facturas de estas que asoman en la investigación del portal La Fuente que dicen que han pagado ciertas cosas de campaña? A ver, primero, yo esos nietos no los leo nunca, porque tengo mis serios cuestionamientos respecto al origen de la información que manejan. Bueno, según Villavicencio, dice que es el caso periodístico del siglo, también dice él. Tampoco quiero comentar lo que diga el señor. Pero lo que diga el señor realmente es irrelevante. Frente a un proceso judicial, usted debe tener pruebas. ¿Sí? Y también hay serias dudas procesales respecto de la idoneidad de la información electrónica extraída de los computadores de los acusados. Es más, de hecho, la defensa de uno de los acusados ha presentado un peritaje avalado por la Comisión Interamericana que demuestran que eso es el resultado de un hackeo y de manipulación de información. ¿Sí? Entonces, todas estas nubes que vuelven gris el razonamiento de la fiscal y el proceso judicial le dejan a uno más de una duda razonable respecto de si la acusación es legítima o no. Y la ley es clarísima. Frente a la duda, la interpretación es la más favorable a la persona acusada. A la persona acusada. ¿Qué esperaríamos si esta justicia estuviera en derecho? A ver, objetivamente, un juez imparcial ratificaría el estado de inocencia de los acusados y mandaría que se investigue por fraude procesal a la fiscalía. Pero eso no va a pasar. ¿Ya? O sea, eso no va a pasar. Este juicio tiene un altísimo componente político y hay una clara consigna política, y la consigna política es condenarle a Correa para evitar que él pueda ser candidato. ¿Y por qué le hago esta reflexión? Porque es un juicio tan endeble, tan ridículo, tan mal armado en términos probatorios y en términos normativos, tan paupérrimamente armado, que ya la Interpol les dijo cuando emitieron la orden de prisión contra el expresidente Correa, vean, cholitos,
esto no vale. Entonces, la pregunta que uno hace es, ¿son los jueces y los fiscales ecuatorianos tan poco profesionales que insisten en armar estos juicios de cartón a pesar de que las sentencias y las órdenes de prisión no van a tener ningún valor en el extranjero? ¿Son tan poco profesionales? La respuesta es sí, probablemente sean poco profesionales, pero además a ellos no les interesa que surtan efecto las sentencias en el extranjero. A ellos les interesa cumplir con sus jefes políticos, con sus patrones políticos, a quienes les ofrecieron a cambio del cargo inhabilitar políticamente a Correa con una orden de prisión por un delito imprescriptible y además que pueda ser juzgado en ausencia como es el delito del cohecho. ¿Sorprende también la celeridad, doctor, en este proceso? A ver, la celeridad siempre es una aspiración de la justicia, ¿no? A mí me gustan los procesos rápidos, Por porque supuesto. la justicia debe ser rápida. Justicia que es lenta no es justicia. Pero sorprende que sea justo en este caso. Pero obvio, porque además tienen que inhabilitarle al candidato antes de marzo, porque a finales de marzo es cuando se van a definir las candidaturas. Y frente a eso, claro, les puede más el miedo. Esto que le voy a decir no es producto de mis reflexiones jurídicas, sino de mi experiencia política. Correa no va a ser candidato. Él nunca tuvo en mente ser candidato. Y le voy a dar mi razonamiento al respecto. El candidato a la presidencia no puede ser. Y no puede ser porque hay una prohibición constitucional y la enmienda que le habilitaba fue derogada por la Asamblea. Pues, candidato a la presidencia no puede ser. No puede. Candidato a la vicepresidencia, él no iba a aceptar ser. Primero porque necesitaba encontrar un presidente fantoche que termine haciendo lo que él quiere. Segundo, porque la candidatura a la presidencia no es de él, es del fantoche o de la persona que quiera aparecer ahí. Y eso no es garantía de ganar. Y como no es garantía de ganar, Correa no puede arriesgarse a perder en una elección donde él sea candidato a vicepresidente, porque eso sí le inmolaría de por vida. Es decir, se acaba su futuro político. Y a la Asamblea tampoco va, por una razón también sencilla. La Asamblea es una gran sastrería, es una gran carpintería, es una gran mecánica. El trabajo es manual. Sí, hay que estar sentado 7, 8 horas en sesiones larguísimas, oyendo a veces disparates. Hay que estar sentado en las comisiones. Y si es que Correa iba a la Asamblea a hacer lo que hizo León Febres Cordero a finales del siglo pasado, es decir, a simplemente ser designado asambleísta y luego que vaya su alterno, ya no es del siglo pasado. Hoy los votantes y los electores dicen, señor, tiene que estar ahí, tiene que ganarse el sueldo, tiene que estar en las sesiones. Lo viví yo personalmente. A mí había periodistas que me fastidiaban incluso porque me levantaba al baño cuando se discutía el presupuesto. Y el tema entonces es que él no iba a ser candidato. Jugó mucho con esa posibilidad para mantener viva la imagen de su movimiento, sobre todo después del descabezamiento de la dirigencia en Alianza País. Y que tuvieron que migrar hacia la Revolución Ciudadana. Y ahora, desde luego, con la ineptitud completa del gobierno de Moreno, creado el correísmo como concepto político, Correa está en condiciones de designar los candidatos. Él es el gran elector, designa los candidatos. Y los candidatos que él designe, sin que él se arriesgue a terciar, tendrán una buena opción de llegar a segunda vuelta. La segunda vuelta es abierta como un partido de fútbol. Y tendrán una importante representación en la Asamblea. Ahora, esto no entendieron nunca estas pequeñas mentes que pensaron que judicializando a Correa iban a acabar con un proceso político. A ese proceso político había que darle algo mejor que el correísmo, lo sostuve yo siempre, desde la oposición y desde mi actividad de observador político. Pero si usted no le da nada mejor que el correísmo y al contrario le da una traición y una traición que nos lleva a los ecuatorianos por el camino del abismo, entonces es lógico que Correa se mantenga vigente. De hecho, es increíblemente vigente al punto que usted en el Twitter, por ejemplo, se despierta un día, chequea tendencias y la tendencia ha sido Correa. Somos monotemáticos. Le cuento hasta que en la elección del Colegio de Abogados, Correa es el centro de toda la campaña. Bueno, los abogados siempre hemos sido poco cultos. Hay abogados que lamentablemente no salen de las 4 esquinas del Código Penal o de las 4 esquinas del Código Civil. Y eso hace que hayan politizado una elección gremial. Sí, yo no soy miembro del Colegio de Abogados desde hace muchísimo tiempo y no quiero serlo. Pero me apena que una discusión gremial haya terminado en una participación política. Y yo creo que también es por la desmesura de quien ha ejercido la presidencia del Colegio de Abogados y que desde una posición gremial se ha quitado todos sus propios fantasmas y ha actuado como un
activista político. No ha habido mejor jefe de campaña de Correa que la misma oposición. Todos los días, como usted dice, le nombran, todos los días le culpan de todo. Pero hay algo también que sorprende, ¿no? Es el hecho de que cometen las mismas cosas que decían criticar del gobierno anterior. Es que Ecuador se llama el problema, pues. Ecuador se llama el problema. El nombre del problema es Ecuador. Y cuando usted me dice la oposición, yo digo, no hay oposición. Es decir, creo los socialcristianos y quienes traicionaron al correísmo y llegaron al gobierno están haciendo gobierno. Izquierdas democráticas, BINES y demás. Así, señor Lazo, y demás diga. hierbas, ¿no es cierto? Y así Lazo diga que nunca ha sido... los votos de creo y este apoyo en el Congreso. Entonces no hay una oposición. La oposición a Moreno es el correísmo. ¿Sí? Por eso es que en este momento, por ejemplo, a quienes como yo tenemos una voz disidente y crítica respecto del correísmo, nos toca caminar, digamos que en la misma vereda, porque hay que oponerse al gobierno de Moreno, porque el gobierno de Moreno sí es fatal. Entonces eso no implica que uno se haya transformado en correísta, implica que comparte la vereda de la oposición con el único actor político de oposición que es Correa. Obviamente yo no soy un actor político, en este momento soy un político jubilado, lo que soy es un observador de la política. Pero quienes hacen política activa, los únicos opositores, son los correístas, no hay más. Claro, pero como digo, o sea, los que eran oposición a Correa, ellos son los que le han hecho la mejor campaña, porque están nombrándola cada rato, ¿no? Por supuesto, el tema es monotemático y además porque no hubo una sustitución de líderes políticos. No hubo un trabajo político tampoco. Ni siquiera en el correísmo. O sea, claro. Hoy creo que el gran problema del correísmo más bien es ese, es tratar de identificar el candidato presidencial que les sume votos. Ellos tienen un voto duro de un 30%, que ellos querrán un candidato que por sí mismo les ponga un 7, 8%, que es complicado encontrar un político que solito les dé un 7%. Claro. ¿Sí? Y con ese 37, 38% entra la segunda vuelta. Pero esa falta de relevo político, ¿sabe también a qué se debe? A que cuando uno entra en política, uno entra en el imaginario de la gente, del político corrupto. ¿Sí? Y créanme, el Ecuador tiene políticos honestos y tiene políticos decentes y políticos muy capaces. Pero esos políticos decentes, honestos y capaces, ¿sí?, no son necesariamente los políticos mediáticos y mucho menos los políticos mediáticos que los medios tradicionales decidieron poner en el foco de la opinión pública durante estos 3 años, 6 meses para darle a Correa con la misma cantaleta. Porque cualquier político inteligente está viendo lo que estoy viendo yo. No es que yo sea un tipo extraordinariamente inteligente, sino que le digo, a ver, si usted va con la misma cantaleta durante 3 años, 6 meses, y el gobierno que tiene esa cantaleta es un desastre, ¿cuál es el efecto? El efecto es que usted añora lo que tenía. Claro. No hay que ser un mago. Un mago. No hay que pensar mucho para darse cuenta de eso. Doctor, usted dice político jubilado. ¿Usted no aspira a ser político luego? Mire, la política es una cosa que uno lleva en la sangre cuando tiene vocación de servicio. Pero hay que irla empatando también con la vida. ¿Sí? Porque no puede ser la política un objetivo de vida. El objetivo de vida es ser feliz, ver crecer a la familia, el tener tranquilidad, el tener salud. Ese es el objetivo de vida. La política es una vocación de servicio. Y le voy a dar la misma respuesta que les di a unos amigos guayaquileños hoy que me hicieron una entrevista antes de venir. Decían, usted va a volver a los puestos. ¿Para qué volver a los asambleístas? El que ha sido asambleísta una vez ha sido 10. Porque por lo que le explico, es un trabajo de carpintería, de 24/7. Y lo que sí me gustaría, y si es que se da, volveré, es a ser candidato a una asamblea constituyente. Y yo creo que el Ecuador va a ir a una asamblea constituyente en el 2022. Y ahí me verá terciar. Ahora, si el pueblo me da el voto, ya es otra historia. Es otra cosa. Sí, pero me verá terciar. Y en lo demás, por ahora no. Creo que tengo otros objetivos de vida mía personal. Porque nos preocupó el tuit que puso usted ayer, que dijo que posiblemente esta sea su última entrevista. ¿Por qué esa decisión? Y va a ser mi última entrevista por un buen tiempo. Porque mire, el país
primero se volvió ruidoso. Entonces, todo lo que usted oye en medios, todo lo que usted hoy ve en la televisión, lee el periódico, es ruido. No hay capacidad de análisis, es solamente insulto va, insulto viene. Hay una lectura tan simple de la economía, de la política, que hay mucho ruido, ¿sí? Y no es bueno ser parte del ruido. No es bueno ser parte del ruido. Usted cuando oye el ruido de la calle no sabe quién es el que pita, quién es el que vende periódicos, quién es ruido de ambiente. Los radiodifusores le dan un nombre a eso. Y también uno se cansa de alertar, de tratar de que la gente tenga sentido crítico. Miren, en mi cuenta de Twitter yo jamás impongo un criterio. Les digo, vean mis cholos del alma, esta es mi opinión, estos son los hechos, ahí les mando unos links para que se lean y generen ustedes su propia opinión, solo no me insulten nomás, porque soy a este punto de mi vida totalmente reactivo a los insultos. Entonces, ¿por qué callarse? Porque yo creo que es el momento de agotar esta política canalla, o sea, de dejarles que hablen hasta que el elector entienda que esa gente ya no puede tener cabida en el país. Mire, hoy amanecimos con un riesgo país de 1.711 puntos. ¿Qué implica eso? Que estamos muy cerca de no pagar la deuda externa pública y que no podemos acceder a los mercados internacionales de financieros, porque si colocamos bonos, nuestro bono tendríamos que reconocer un interés de cerca del 20%, es decir, 3 puntos más del riesgo país. ¿Quién le va a comprar a usted un bono de un país que está ofreciendo el 20%, que parecería rentabilísimo, pero es un bono cohetes, porque es un país inestable? Ahora, si no pagamos la deuda y entramos en default, el problema es serio en una economía dolarizada, porque la economía se va a cerrar, vamos a ser el paria de la economía internacional. Entonces, pero no hay ese debate, me explico. El debate en medios de este rato es: la señora fiscal dijo ayer que Correa tiene que pagar $1.000 millones, y eso llena las conversaciones de las familias en el almuerzo, en el desayuno, en la merienda. Y yo conozco un montón de personas que están desempleadas sin la menor esperanza de conseguir empleo a corto plazo. Si usted se pasea por Quito, la cantidad de rótulos de se vende es brutal en los edificios. Entonces tenemos una economía gris. ¿Pero qué importa eso? ¿Qué le importa a la persona que al final del día lo único que quiere es satisfacer su dosis de odio? Entonces, con eso no quiero meterme, no me interesa. Tengo la oportunidad de hacer un programa de radio en Pichincha Universal los lunes, donde hablo de otra cosa que no es política, hablo de libros, de cine, de cosas de la vida. Y mi cuenta de Twitter, donde procuro que al menos haya un cable a tierra. Pero de ahí, mi querido amigo, prestarme yo para una entrevista en un medio donde al final lo que quieren es que uno les dé diciendo lo que ellos quieren oír. Uh-huh. No, gracias. No, gracias. O sea, créanme que tengo otros planes, como irme a comer un shawarma. Le digo porque justo la misión de este medio alternativo es dar ese tipo de información a la gente para que puedan debatir otras cosas, ¿no? Nosotros también no estamos dentro de la agenda setting que tienen los medios tradicionales. Queremos siempre dar espacio a otras voces, a que la gente saque sus conclusiones. Exacto. Por eso estoy aquí. Claro, le agradezco que me haya invitado. Sí, y le estábamos buscando bastante tiempo, doctor. Sí. Pero bueno, o sea, nos gustaría que siga usted asistiendo si le invitamos, doctor, porque siempre es bueno tener sus conceptos. Yo le he seguido por Twitter, hemos discutido inclusive por Twitter. No me extraña. No me extraña. Y si hice algún comentario contra la liga, debo haber sido un poco cortés. No suelo hacer comentarios contra la liga, y no porque sea hincha de la liga, sino que no me parece el espacio para opinar de eso. Soy un poco enfermo en el tema de la yo les conozco a los hinchas de la liga, así que por eso me acuerdo del Nacional. Es un equipo... sí, eso que allá tenemos otro hincha de la liga. Muy bien. Pero ese es del fútbol, ¿no? Claro. Pero también es un poco el reflejo de lo que pasa en el país. Sí. El hincha del fútbol tiene que aprender a sentarse con el otro hincha del fútbol a ver el partido. Claro, es que así era antes, ¿no? Y así era antes. En el Atahualpa habían, un poco desviándonos de la cosa, habían tripletes. Cuando Liga no tenía estadio, cuando el Aucas no tenía estadio, habían tripletes y uno se bancaba. El América Deportivo Quito a las 8 de la mañana. Ya comienza un menudito para abrir la mañana. Se bancaba después del medio partido, que era, por decirle algo,
Católica Aucas, porque siempre cerraba la fecha el equipo que mejor estaba en la tabla. Estaba, sí. Y a veces jugaba la liga cuando dábamos mal a las 8, a veces a las 10, o a veces a las 12, y cuando jugaba la liga a las 12, o jugaba en Liga Nacional, en aquella época del Nacional, doble tricampeón, era un partidazo, y uno se bancaba todo el día en el estadio, y no se liaba a trompones con nadie. No, pues, es más, se mandaba un chiste, alguna cosa, y nos reíamos todos. Claro. Me acuerdo, claro, mi papá nos llevaba desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, era Por supuesto, las famosas tripletas. Y al salir del estadio una guata y una cerveza. O donde las guatas también se acuerdan. Correcto, pero ese nivel de conflicto es el que hay que evitar. Sí. Ese nivel de conflicto hay que evitar, porque es un nivel de conflicto en la sociedad, en la política, en las familias incluso, que hay que tratar de evitar. O sea, hay que saber reconocer los espacios. Mira, y con esa dosis de odio que estamos teniendo en este país, por ahí asoma un candidato que ya fue presidente y dice que con él va a pelear por el porte de armas. ¿Quién fue? ¿Quién es el candidato? Lucio Gutiérrez. A ver, el coronel Gutiérrez creo yo que también pertenece al pasado del político del país. Pero hay consultores políticos, algún día hay que sentarnos a hablar de lo que implica la consultoría política, pero hay consultores políticos que sobre todo son magos para copiar. Y son carísimos, pero son magos para copiar. Entonces, esto del porte de armas, por ejemplo, es un tema que le sirvió a Trump en una sociedad distinta. Y es un tema que le puede servir a un perfil político como el de Duque en Colombia, que es una sociedad distinta. Pero que traen acá esa discusión, ¿no es cierto? Y yo cuando hablan de eso, por ejemplo, me río, porque le digo, a ver, aquí te damos el porte de armas. ¿Tú tendrías el valor de matar a una persona? Ah, no, es que si me están asaltando, sí, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si tú, asaltante o no asaltante, ¿tendrías el valor de cargar con un muerto el resto de tu vida? Porque una cosa es tener el arma como sheriff, ¿no? Y otra cosa es poder usarla. Y la tercera cosa es, generalmente el ladrón le encañona a usted antes de que usted haga un movimiento. Entonces eso de que usted es la pistola más rápida del oeste, ¿no es cierto? Y es Jesse James o Billy the Kid o qué sé yo, el vaquero más rápido este no existe, no alcanza ni a moverse usted. Es más, le van a robar hasta la pistola. Pero la gente habla disparates, la gente habla pensando en que eso posiciona un discurso y les levanta. Entonces, hay que saber oírles, pero es parte del ruido del que hemos charlado esta mañana, es el ruido, de que cualquiera dice, a ver, yo quiero un espacio en medios, entonces, digo una tontería y a la radio me va a invitar para que yo refrende mi tontería al aire. Entonces, es una cosa que hay que evitar, o sea, hay que ser también más serio en las agendas. No le digo excluyente, no le digo elitista, No, así es. pero sí más serio. O sea, si alguien dice, va a haber pena de muerte en el Ecuador, no hay ni que oírle. Pues. ¿Por qué? Porque hay convenios internacionales suscritos por el Ecuador en donde el Ecuador se compromete a no pena de muerte. Entonces, ¿para qué abro ese debate? Si es un debate cerrado. Pero no, si a alguien se le ocurre eso, entonces tendrá 2 o 3 horas de radio y ya tiene sus 30 segundos de celebridad, ¿no? Pero hay que entender que eso funciona así. Les repito, creo que los medios deberían ser más serios y ajustar más sus agendas. Pero si es que eso no ocurre, el oyente tiene que ser más selectivo en lo que escucha, porque tampoco se puede oír cualquier cosa. Doctor, ¿y qué podemos hacer los ciudadanos, por ejemplo, si queremos cambiar esta sociedad? Los ecuatorianos, especialmente. A ver, primero reconocer que el tema de la corrupción no solamente es un tema público. La corrupción es un síntoma de un problema que se llama Ecuador. Y esa corrupción existe en el sector privado como existe en el sector público. Y yo no me corresponde ni a mí siquiera, porque es un trabajo de sociólogos, de antropólogos, el ver en qué momento se le pudre el alma a una persona. Yo fui profesor universitario hace muchísimos años. Dejé la universidad por un tema de que se perdí la mística. Dije, no voy a perder mi tiempo. Por mí, no por la universidad. Y lo que me preguntaba es cómo esos muchachos que fueron mis alumnos, 18, 19, 20 años, fui profesor de San Gabriel, también profesor de alumnos de colegio de 12, 13 años, que ahora ya son cuarentones,
tienen unas vejeces de carro del ruso. Entonces, usted fue mi profesor en el San Gabriel. ¿Pero qué te pasó? ¿Por qué se deterioró? Primera vez que escucho eso me pareció buenísimo. Entonces, digo, oye, si yo fui tu profesor y estoy peor que ti, entonces pues, es un desastre, ¿no? Claro. Como ver un carro por debajo. Pero bueno, pasando ese tema, mi gran pregunta, no tengo respuesta para eso y creo que le digo, es un tema de sociólogos y antropólogos. ¿En qué momento esos muchachos se pudrieron el alma? Y hoy, que ya son cuarentones, que son unas balas para hacer negocios o para chuecos o para tratar mal a sus empleados o para evadir los impuestos. Entonces uno dice, a ver, ¿en qué momento un niño, el que uno debe crecer, se le pudre el alma? Y sobre todo quienes somos padres, ¿no? Uh-huh. O sea, si algo quisiera yo en mis hijos, aparte de que sean felices, es que sean honestos. Porque el éxito económico no trae ni la felicidad, ni va de la mano de la honestidad. Sobre todo porque el dinero fácil viene, fácil se va. Pero hay esta necesidad absurda de consumo en el Ecuador y de competencia y de cosas tan sencillas como esto que le voy a contar. Vendí mi carro hace unas 4 semanas. Y curiosamente, hoy que ando en transporte público, llego a alguna reunión y tu carro. Yo no tengo. ¿Sabe cuál es la siguiente pregunta? ¿Y qué te vas a comprar? Claro. O sea, no hay la posibilidad de que usted haya decidido primero transportarse en transporte público por un tema de contaminación de la ciudad, por un tema de movilidad, de parqueo. Esa posibilidad no está en la mente del interlocutor. No hay la posibilidad de que usted esté chiro y el primer activo que usted le mete mano para poner liquidez del carro. Y para eso es el activo, para después desinvertir y tener liquidez. No. Es ¿qué vas a comprarte después? ¿Sí? Y eso es muy decidor de cómo pensamos en este momento los ecuatorianos. Es esa necesidad de adquirir estatus sobre la base de lo que uno tiene o lo que uno pueda lucir. Y eso nos pone en el dilema de que si usted, por los medios lícitos, no puede llegar a ese nivel de consumo, entonces hay que echarle mano a cualquier recurso. A lo que venga. A lo que venga. Entonces, lo primero que tenemos que hacer los ecuatorianos es entender que la ética es un valor individual, que no podemos reclamar una ética colectiva, una ética social, una ética estatal, si uno en lo personal no tiene una ética individual. Si eso no ocurre, entonces, señores, el Ecuador es el nombre del problema. Y eso conlleva un montón de cosas. No inviertan en el Ecuador porque los ecuatorianos son problemáticos, los jueces son pícaros. No inviertan no haga negocios con no visite el Ecuador. No visite el Ecuador porque después no hay servicios de salud, no hay transporte. Y el problema básico es que cuando se acabe el petróleo, cuando caiga la última gota del último pozo petrolero ecuatoriano, ¿qué vamos a hacer? Y ahí hubo un error de concepto en el correísmo. El correísmo sostenía que el cambio de la matriz productiva era hacer hidroeléctricas. Ese era un error. Ese era el cambio de la matriz energética. La matriz productiva implica qué va a exportar el Ecuador. Y obviamente no íbamos a exportar luz, energía eléctrica, porque usted tiene generación en Colombia y tiene generación en Perú. Habrá momentos en que nos pidan, sí, cuando tengan algún problema climático, pero en condiciones normales no. Yo le escuchaba a un exministro de Electricidad en la Asamblea que me reí, que vamos a exportar energía eléctrica a Chile. Y ¿por qué habrían los chilenos de comprarnos a nosotros y no comprarnos a los peruanos que están al lado? ¿O qué vamos nosotros a alquilarles los cables a los peruanos para pasar energía a Chile? Aterricen un poco, y también es parte de ese problema que tuvo el correísmo de hiperbolizar las cosas. Pero frente a eso, mire, yo no soy un tipo muy espiritual, yo soy un tipo más bien pragmático, pero sí creo que mientras los ecuatorianos sigamos pensando así, o sea, de no devolver el cambio, de tratar de subirse al bus sin pagar, de que la operadora de celular le meta algún plan a usted que no es el que contrató, sí, de que quieran transarle de alguna manera. De cogerse la clave del Wi-Fi, exactamente. Mientras quieran transarle de alguna manera, usted siempre va a estar a la defensiva, pues es estar en tierra comanches. Es literal, usted dentro del territorio comanche. O sea, ¿a qué momento le lleven las flechas y en qué momento que no es mío esto de territorio comanche, es un libro bonito de Arturo Pérez Reverte, cuando era corresponsal de guerra en Bosnia. Entonces, es una cosa, es zona de guerra, ¿no? El ecuatoriano vive en zona de guerra. Y eso no puede ser.
Eso no puede ser, doctor. Muchísimas gracias por haber asistido a esta entrevista, a esta invitación. Nosotros sí tenemos la esperanza de volverle a tener acá en Hoja de Ruta. Les agradezco mucho. Este es su casa. Como usted ve, nosotros lo que queremos hacer aquí es comunicación, ¿verdad? Comunicación. Queremos honrar también a la profesión, porque nosotros también tenemos ese dilema de que tenemos muchos colegas que más se preocupan de la política que de realmente comunicar. Y ahí sí, déjeme terminar una cosa. Ujú. Yo no iba jamás a los medios públicos del correísmo a ser entrevistado cuando hice política activa, jamás, porque eran sesgados, ¿sí? Como ahora no voy jamás a un medio privado, corporativo, porque es sesgado. Uno busca un espacio donde el periodista ejerza su función de generar información para que al final sea el ciudadano quien, ejerciendo su derecho a estar informado, se forme su propia opinión. Así es, eso es lo único que tenemos que hacer los periodistas. Doctor, muchísimas gracias nuevamente. Y con todos ustedes, todas las personas que se han conectado, gracias, y próximamente ya estamos con más programación acá en Hoja de Ruta. Recuerden que hoy tenemos la vena abierta a las 5 de la tarde, así que no se lo pierdan. Hasta pronto.